falta un tornillo, que venga un mecánico. ¿Para qué, don Carlos? A ver si te puede arreglar. Bienvenidos a esta nueva edición del Tornillo, aquí en el canal de la ciudad. Hoy Luis no nos pudo acompañar. Tenemos un programa en el cual vamos a comenzar hablando de economía y política. Tendremos una entrevista, creo yo, muy interesante. Y luego quiero compartir con ustedes una visión del proceso electoral 2027 que ya se ha adelantado lamentablemente. El presidente esta semana hizo una afirmación muy singular en ocasión de este evento organizado por la AmCham, por la Cámara Argentina de Comercio con los Estados Unidos. Afirmó el presidente que la inflación, recuerdan ustedes el dato, 3,4% en marzo, una inflación que viene subiendo hace 10 meses, con un dato que por supuesto tiene que ver en parte con el contexto global, pero bueno, la tendencia pone de manifiesto que todo el esfuerzo desinflacionario que hizo la Argentina no fue suficiente. Según el presidente, esto tiene que ver con la política, tiene que ver con lo que él ha considerado un intento destituyente, casi un golpe, de la política en contra de su gobierno, en contra de su administración, en el contexto del proceso eleccionario del año pasado, que tuvo un punto crítico con la elección de la provincia de Buenos Aires. Recuerdan ustedes que pierde el oficialismo, luego en la elección de octubre revierte la situación y logra un triunfo muy contundente. En el medio, todos recordamos, vino un apoyo inédito del gobierno de los Estados Unidos, en particular del Departamento del Tesoro. Scott Bessent, el secretario del Tesoro, que había estado en la Argentina, que apoyaba visiblemente el proceso de cambio económico en nuestro país, bueno, apoyó financieramente a la Argentina y eso fue lo que determinó una reversión, un cambio en la tendencia, esa confianza por parte del Tesoro norteamericano que le permitió al gobierno evitar una crisis macroeconómica severa, una devaluación. Esa corrida cambiaria lo que hacía era drenar los pocos dólares que tenía el Banco Central, y eso, dice el presidente, como subimos mucho la tasa de interés para frenar la compra de dólares, como eso frenó la economía, terminó generando una recesión y este proceso inflacionario que todavía sentimos en la actualidad, en el bolsillo, en nuestra vida cotidiana. El diagnóstico entonces es que la inflación tiene que ver con este intento de sus adversarios, para él sus enemigos, que es, él dice, la política, pero básicamente se refiere al famoso riesgo Kuka. Entonces, la gran pregunta, creo yo, una de las preguntas que tenemos que contestar es si existe ese riesgo Kuka. Si es riesgo Kuka o riesgo a algo distinto a lo que hace el presidente. Ojo, no es menor la diferencia, porque el kirchnerismo es una fuerza política con un poder mucho más acotado de lo que tenía históricamente. ¿Le tiene miedo al mercado a que vuelva el kirchnerismo a gobernar o le tiene miedo al mercado, en todo caso, a que haya una política económica diferente a la que el gobierno está hoy desarrollando? Y en todo caso, ¿es una política económica diferente o es volver a la emisión monetaria para financiar el déficit fiscal, es volver a cerrar la economía, imponer cepos cambiarios estrictos, porque todavía lamentablemente el cepo, si bien fue bastante liberalizado, todavía para algunas transacciones existe? ¿Cuál es realmente el quid de la cuestión? Bueno, consultando con algunos especialistas económicos, mirando lo que está escrito al respecto, que es un montón, ¿no? Uno primero tiene que reconocer que la inflación efectivamente volvió a la Argentina a niveles estratosféricos por culpa de una política macroeconómica irresponsable por parte del kirchnerismo, pero no es un invento del kirchnerismo. Hemos tenido inflación mucho antes del kirchnerismo, con gobiernos peronistas, con gobiernos radicales, con gobiernos desarrollistas, con los militares en el poder, los civiles, hasta con el PRO en el poder, con Cambiemos, Juntos por el Cambio. Hemos tenido inflación desde la década del 40 en adelante de manera sistemática. Con 80 años de historia inflacionaria,
indudablemente, como el kirchnerismo es un fenómeno reciente, primera cosa para marcar es que seguramente la inflación tiene que ver con las políticas implementadas por el kirchnerismo, pero esas políticas no las inventó el kirchnerismo. Y no fue la primera vez que se aplicaron en la Argentina. No me parece una diferencia menor, porque lo que se llama riesgo Cuca, en rigor, no es el riesgo a que vuelva el kirchnerismo a gobernar, sino el riesgo a que alguna de esas políticas, alguno de esos instrumentos, alguna de esas ideas vuelvan a implementarse en la Argentina. Entonces, lo que uno debe allí, creo yo, como un paso siguiente, indagar es si en la política hay vocación, hay voluntad, hay programas, hay líderes que efectivamente quieran volver a implementar estas políticas que derivaron en lo que ustedes sufren a diario, que es este proceso de estanflación, porque sigue habiendo inflación alta con una actividad económica bastante planchada. Es cierto que hay algunos sectores que están muy bien, los vinculados a los bienes primarios de exportación, energía, minería, agroindustria, la economía de conocimiento. Hay algunos sectores de industria que están trabajando mucho, las motos, por ejemplo, algunos autos, pero como todos sabemos, textiles, el consumo masivo, plásticos, muebles, etcétera, está muy pero calzado, está muy pero muy pinchado, y esto se refleja en el empleo, se refleja en el humor social. En el último informe que hicimos con Eduardo D'Alessio del humor social, claramente hay un deterioro creciente de la situación, de las expectativas económicas. Entonces, la gran pregunta es, ¿la política quiere volver a hacer eso o está pensando en algo distinto? Bueno, por supuesto, cuando uno habla de la política es súper heterogéneo, hay de todo, pero en rigor, miren, hasta Axel Kicillof, no digo que tenga autocrítica, porque todavía es un concepto que él no maneja, pero él se está distanciando de las posturas más, uno diría, radicalizadas, y de hablar del resto de los referentes del peronismo, Pichetto, Uñac, digamos, los peronistas mucho más de centro, sobre todo los que ven del interior, nunca coincidían con esa visión más estadocéntrica, esta visión de un hiperdirigismo estatista extremo como la que desarrollaron los Kirchner. Esos son los matices que hoy uno ve, con lo cual, bueno, en principio, si el debate se armara en términos, cosa que no ocurre lamentablemente, un poquito más sofisticados, podría la política definir exactamente cuál es ese riesgo. Ahora, cuando uno mira, y esto es muy interesante, la cotización de los bonos, aquellos que vencen antes de que termine el mandato del presidente Milei, valen más, es decir, rinden menos, que los bonos que vencen luego de que termine el mandato de Milei. Con lo cual, bueno, si uno cree que Milei va a ganar, va a ser reelecto, o si uno cree que no importa quién gane, la política va a continuar, la verdad que hay una oportunidad, porque esos bonos están muy baratos. Ahora, ¿por qué pasa esto? Claro, porque la Argentina tiene una historia muy singular, pendular, de cambios permanentes en la política, y no hay miedo a que regrese, digamos, el viejo Kicillof al poder, a esas ideas, no hay miedo a un populismo extremo, sí hay miedo a que se relajen los compromisos que tiene el actual gobierno en materia fiscal, en materia sobre todo de cumplir a rajatabla los compromisos de la deuda. Hay miedo a que las viejas políticas que relajaban el compromiso antiinflacionario vuelvan a ser implementadas, vuelvan a predominar en la política argentina para intentar estimular el consumo, para intentar influir en el ánimo del votante, lo de siempre. Bueno, aquí hay un problema, porque efectivamente la Argentina todavía no soldó, a pesar de los acuerdos de mayo, un consenso fuerte respecto de la política fiscal, de la política monetaria, de la política cambiaria. Uno, por supuesto, siempre lo compara con la situación del Perú, donde constitucionalmente hay independencia del Banco Central y hay una regla fiscal dura que garantiza un superávit fiscal primario. En la Argentina eso no ocurre y por eso hay un problema de desconfianza, de credibilidad,
por parte del mercado. Con lo cual, ese riesgo existe. Ahora, ¿cuál es el problema mirando las elecciones del 2027? En el tercer bloque voy a volver a esto, pero lo quiero plantear ahora para luego, en todo caso, hacer una recapitulación con todos los argumentos sobre la mesa. Bueno, acá hay un problema muy significativo porque desde que tenemos uso de razón, ustedes, yo, todos los argentinos, sabemos que en un año electoral el que tiene algún ahorro, más temprano que tarde, intenta dolarizarlo. Es decir, las carteras financieras, las inversiones, la gente que tiene dinero transaccional, compra por las dudas dólares. ¿Por las dudas de qué? ¿Y qué hace una devaluación? Entonces, como eso pasó en las últimas elecciones, pasó incluso, miren, en el año 1995, cuando había convertibilidad, uno podía libremente comprar pesos o dólares, y ante la duda de si Menem iba a ser o no reelecto, hubo también una corrida cambiaria. La gente compraba dólares, claro, había pasado la crisis mexicana, donde se había devaluado el peso mexicano, había como una ola de incertidumbre, incluso habían caído mucho valor de los bonos, se resolvió la cuestión política y todo volvió a la normalidad. Es importante tener en cuenta esto, porque la pregunta es, si hay otra corrida cambiaria el año que viene, si el mercado desconfía, como vemos que desconfía en el valor de los bonos, seguramente va a desconfiar también respecto de la tenencia de activos en pesos. ¿Volveremos a tener ayuda si fuese necesario por parte del Tesoro de Estados Unidos? ¿Va a acumular suficientes reservas el Banco Central para tener dinero para salir a darnos los dólares que queremos los argentinos? ¿Se va a mantener la actual cotización del dólar o puede haber alguna corrección llevando el dólar al techo de la banda? Cuidado con esto, porque en parte el problema inflacionario argentino, dicen los economistas, es que tenemos mecanismos indexatorios y un fenómeno todavía irresuelto de precios relativos que no están del todo corregidos. Entonces, por ejemplo, ustedes toman un taxi y es muy barato y hay otros servicios que son muy caros, ¿eh? Entonces, esos precios relativos que no están del todo corregidos, los servicios públicos, por ejemplo, hacen que todavía haya necesidad de ir de a poquito corrigiendo esos precios, por eso tenemos una inflación alta. Pero claro, como hay mecanismos indexatorios, eso tiende a que la inflación siga teniendo un piso relativamente significativo, con lo cual esta promesa del presidente, la inflación va a comenzar con 0 a partir del segundo semestre. Cuidado con el segundo semestrismo, ¿eh? Ya lo sufrimos en Argentina en la época de Cambiemos y así no fue. Suponer que en 6 meses todo va a mejorar, bueno, la verdad que es un argumento que no parece tener demasiada convicción. ¿Por qué esto es importante? Porque lo económico es la principal ancla que tiene el gobierno. Todavía hay un sector importante de Argentina, el presidente tiene 38% de imagen positiva, hay 41% de la Argentina que cree que el gobierno está haciendo las cosas bien, mucho menos de lo que había antes, pero sigue siendo más del 40%. Si hubiese una oferta electoral de la oposición fragmentada, eso le daría al presidente la posibilidad de ser reelecto en primera vuelta, si se transforma en intención de voto, como ocurrió en el año 2007, ¿se acuerdan? Con Cristina, que, bueno, sacó 45%, cumpliendo la regla definida en la Constitución del año 94, que dice más de 45 o 40 más 10, el presidente es electo de ese modo, no hace falta la mitad más uno como ocurre en todos los países normales. Este no es un país normal, como todos sabemos. Cuidado con eso, porque hubo un desgaste, sí. Hay preocupación por la economía, sin duda. Está generando también una erosión en la legitimidad del presidente en la cuestión de la corrupción, sí, pero sigue habiendo un piso de apoyo alto. Uno ve el debate político, ya hablando de candidaturas, de fechas, de coaliciones de cara al 2027, falta 1 año y medio. Hace apenas 6 meses votamos y ya la Argentina, que se excita con la elección, la política tiene la libido puesta en la competencia por el poder, no por la administración del poder, no por la gestión, sino por las elecciones. Bueno, ya hay mucho rum, mucha especulación, cuando en el fondo, bueno, falta mucho, hay que hacer muchas cosas para llegar al 2027 y hay una regla constitucional muy dura y es que no se puede mover la fecha de las elecciones. Y esto es un dato importante para tener en cuenta, porque si bien está el antecedente del año 95, que era especial, porque Menem
había llegado a la presidencia, había asumido antes de la fecha prevista, que era el 10 de diciembre, él asume, ¿se acuerdan?, el 1 de julio. Bueno, eso es relevante porque las elecciones por eso fueron en mayo del año 95. En este caso hay que cumplir con la Constitución, que dice que la fecha tiene que ser hasta 2 meses de la elección presidencial, hasta 2 meses antes del traspaso del poder. O sea, lo sumo puede ser el 10 de octubre del año que viene, no mucho más. Todas las especulaciones que ustedes han escuchado suponen una reforma a la Constitución, que eso, efectivamente, las chances de que ocurran son muy, muy bajas. Pero ya el escenario electoral está definido, se adelantó, se precipitó por esta falta de control de la agenda política, mediática que ha sufrido el gobierno en el último mes y medio, desde el 1 de marzo, cuando el presidente dio el discurso de apertura de las sesiones ordinarias, hasta hoy. Es como que se desvaneció esa presencia, esa omnipotencia que tenía el Poder Ejecutivo cuando comenzaron las sesiones ordinarias. Hoy tenemos un programa en el cual vamos a tener una entrevista muy interesante con un dirigente estudiantil muy joven, y luego vamos a hablar justamente de las características de este escenario electoral, que ya tiene, por supuesto, incertidumbre respecto de los nombres, de las coaliciones, pero algunas cosas definidas que son importantes de tener en cuenta, porque claro, va a depender mucho de la cantidad de candidatos o coaliciones relevantes que compitan. Va a depender de la fragmentación electoral y va a depender, por supuesto, también de si la economía llega recuperada, si la economía llega como hasta ahora, o si incluso puede haber algún problema adicional, teniendo en cuenta el contexto externo que, por supuesto, trae buenas noticias en el mediano y largo plazo para la Argentina, pero muchas tensiones por el aumento del precio del petróleo en el corto plazo. Este es El Tornillo, aquí por el canal de la ciudad. Bienvenidos, no se vayan. Luego este muy breve bloque vamos al desarrollo de la entrevista. Al mundo le falta un tornillo, que venga un mecánico. Continuamos aquí en El Tornillo, en este segundo bloque. Como les comentaba antes, tenemos el placer de charlar ahora con Tomás Bossi, que es dirigente estudiantil en la Universidad Nacional de Rosario. Les cuento la verdad, yo lo escuché en un reportaje en la radio que le hicimos en Cadena 3 y quedé muy impactado por su visión, por su claridad, por la manera en la cual encaraba los problemas. Cortamos la entrevista, le escribo a la producción del Tornillo diciéndole: tengo un chico al que tenemos que traer, es una gema, y bueno, acá lo tenemos a Tomás. Gracias por venir. Por favor, muchas gracias, y gracias por las palabras, Sergio. Por no, supuesto. la verdad. Muchas gracias. Tomás, no es común que los chicos se interesen por la política. Es cierto que en la última campaña presidencial hubo como una especie de interés más generalizado que lo que habíamos visto en elecciones previas por el fenómeno Milei. ¿Cómo se te dio por meterte en la militancia estudiantil? En mi caso, no sé si es el caso o el estándar de lo que sucede, pero yo vengo de una familia donde no hubo militantes activos, por así decirlo, pero sí había discusiones todo el tiempo. Sí, la política era algo común en cualquier cena, en cualquier almuerzo, en cualquier charla compartida, ya sea con la familia de mi madre o de mi padre. Pero yo creo que en mi caso tuvo más que ver con haber tomado la decisión en su momento, muy chico, a los 16 años aproximadamente. Seguían en secundario en mi pueblo. Yo soy un pueblo del interior de Santa Fe. ¿En cuál? Sastre y Ortiz. ¿A un jugador de fútbol que salió de Sastre, famoso? Sí, de River. Ya me va a salir el nombre. Okay. Pero sí, muy conocido. ¿Un pueblo de cuánta gente? Pero también el olvido es intencional, porque yo soy de Boca. Así bueno, todo se perdona. Sí. Más en un día de superclásico. ¿De cuánta gente vive en tu pueblo? Y entre 5.000 y 6.000 personas. Es muy chiquito. Es chiquito. Es muy chiquito, pero es muy grande en términos de capital cultural y eso. De hecho, Sastre es, digamos, la capital provincial del carnaval en Santa Fe. Yeah. Es muy conocido por ser un pueblo chico y hacer grandes fiestas todos los febreros. El jugador de River, que
que es Desastres, Hernán Díaz, Hernán ex Díaz, Rosario por supuesto. Central, Sí, con la sí, sí. selección. Fue también ayudante técnico de Astrada, un gran jugador. Que me disculpen, yo soy de Boca. El olvido fue intencional. Entonces vos dejaste Desastre, te fuiste... Sí, me fui a los 18 años a Rosario, elegí Rosario como la ciudad bueno, que me alojó, que me abrazó y ahí conocí la militancia universitaria particularmente, pero yo venía de los últimos 2 años de secundaria sosteniendo también una militancia más bien podríamos decirle, en un grupo de jóvenes que, bueno, en ese momento gestionábamos un merendero en la ciudad de Desastre. Y bueno, eran tareas mucho más ligadas bueno, a la ayuda social y demás, pero no por eso menos política. Yo vengo, de hecho, las discusiones en ese momento, a los 17, con mis compañeros, que en ese momento eran mis amigos, que íbamos al merendero, era justamente bueno, si nos dábamos a conocer con alguna postura más marcada respecto a algún partido, respecto a algún sector político particular. Digo, no, más allá de que pareciera que fue algo mucho más social, no dejaba de ser una militancia política, no dejábamos también de abonar a un proyecto en ese momento bueno, de municipalidad, que hoy es el mismo que se sostiene en mi pueblo. Pero bueno, sin duda que la expansión más grande estuvo cuando llegué a la ciudad y me encontré con la Contanos de qué universidad. partido es o qué proyecto es. En mi vida y en lo personal, yo me vi muy interpelado por el radicalismo, puntualmente en los pueblos chiquitos de la provincia de Santa Fe. Tal vez a nivel nacional esto no ocurre, pero sí en los pueblos chiquitos hay mucho comité, hay mucha discusión, hay mucho encuentro con correligionarios, con compañeros, con un montón bueno, de personas que vienen haciendo mucha política desde esos rincones De hecho, el de la presidente del provincia. radicalismo, el nuevo presidente, es un intendente radical de Por Santa Fe, ejemplo, ¿verdad? sí, sí. Este es mi caso personal. Pero bueno, también cuando entro a la universidad y cuando entro a mi casa de estudios, que es la Facultad de Psicología, me encuentro, bueno, junto con otros compañeros que nos fuimos encontrando en el camino de estar en la facultad, con el desafío bueno, de poder armar una organización bueno, que piense y que haga por la Facultad de Psicología acorde a nuestros principios, a nuestros valores, a nuestros proyectos, a cómo nosotros veíamos que la facultad tenía que ser. Y ahí nace también un poco la remera que llevo, bueno, que decidimos llamarlo Pulsión Psicología. Es un concepto, obviamente, la pulsión psicoanalítico. Rosario y puntualmente la Facultad de Psicología es la primera facultad de psicología del país. El año pasado se cumplieron 70 años de la creación de la carrera. Y la herencia a la que responde es muy marcada por el psicoanálisis, es reconocida a nivel nacional por ser una facultad que ha dado generaciones de analistas muy importantes. Entonces, bueno, un poco nace también por eso el nombre de la organización, por lo que representa la pulsión también para el psicoanálisis, ¿no? Este empuje constante que invita todo el tiempo a transformarlo todo. Contanos cuál es el lugar de la política en tu generación. Vos, tal vez por tu vocación, por lo que nos estás contando, no sos el promedio, pero sí tenés una visión mucho más cercana que la nuestra de cuál es el lugar de la política. ¿Cómo viviste, por ejemplo, la irrupción del fenómeno libertario viniendo de una tradición política tan distinta como es el radicalismo? Y en mi caso, en un comienzo siempre fue tratar de entenderlo. Yo creo que hay muchas posturas hoy respecto al fenómeno libertario que son muy erradas y muy equivocadas, que es tratar de culpar a la gente, que es tratar de culpar a los jóvenes. Esta famosa frase de que se equivocaron o eligieron mal, para mí es una óptica muy desencajada tratar de encarar el fenómeno desde ese lugar, sino más bien tenemos que, creo yo, entender el por qué alguien decide elegir lo que elige y también por qué alguien decide formar parte de un proyecto como es en este caso el que gobierna bueno, el Estado Nacional. En mi caso, como vos bien lo decías, pienso muy distinto bueno, a las ideas que hoy están en el Estado, en el gobierno. Aún así, creo bueno, que nos toca a los jóvenes poder construir desde el diálogo y desde el disenso. Nosotros en psicología puntualmente no tenemos una organización opositora a nosotros de tinte liberal, para nada. De hecho, nuestras disputas con nuestros adversarios políticos tienen que ver con otros frentes u otros sectores instalados en la universidad hace muchísimo más tiempo, como la izquierda, como el peronismo, pero bueno, entendemos también que en la UNR se está llevando a cabo todo un armado
de organizaciones estudiantiles acorde a las ideas de Milei, que por supuesto nosotros no acompañamos, no compartimos, de hecho pensamos muy distinto, pero creemos que, que la competencia también tiene que darse y si hay alguien que elige sumarse a eso, evidentemente hay algo que lo está convocando. Después podemos discutir si lo que lo convoca es algo bueno, es algo malo, si es el odio constante, si es la hostilidad, si son los insultos o si es un proyecto político real. Eso queda también, creo, en cada militante de ver qué es lo que lo convoca a dar ese salto tan valiente a la militancia, me parece, que es salirse del anonimato, salirse de pensar en uno mismo para pensar en algo más grande, para pensar en algo más allá de la propia vida de uno y entregarse a un proyecto colectivo, como lo veo yo y como fue mi caso, que muchas veces termina determinando hasta los destinos de la propia vida de uno. Contame, Tomás, cuando en la facultad, con tu grupo de amigos, ¿haces algún deporte? Hacía mucho más antes, cuando estaba menos implicado en la facultad. No me digas cuando eras joven porque... cuando estaba menos implicado en la facultad, en cuestiones académicas, en cuestiones políticas, pero hice mucho tiempo básquet y tenis. Ya. Sí. En esa experiencia, otra vez, ¿cuál es el lugar de la política para tus compañeros? Y hablaban de eso cuando se enteraban que vos hacías política, ¿te miraban como un bicho raro? ¿Lo miraban como algo natural? ¿Te alentaban? ¿Te criticaban? Hubo de todo en su momento, hubo de todo, desde el famoso no te metas, que creo que existe desde tiempos inmemorables, hasta amigos que se pusieron muy contentos y no solo que se pusieron contentos por mí, sino que generó un efecto contagio a tal punto de que se sumaron a la fila a militar conmigo. Eso creo que fue lo más lindo. Este hecho que te contaba de la secundaria, de que éramos muy pibes a los 17 en el pueblo, mis compañeros en ese momento de militancia eran mis amigos, no es que era gente ideologizada, partidizada o que venía de familias muy políticas, sino que eran pibes que querían hacer algo por alguien y eso fue lo que nos movilizó y eso fue lo que encendió tal germen que muchos de ellos hoy hacen política, en otros sectores algunos, pero que nos encontró en ese momento, en ese semillero que creo que fue, haciendo algo por alguien. Amigos que en ese momento estábamos a la par, hoy por ejemplo militan hace ya tiempo en el peronismo, otros fueron hacia el lado del PRO, justo mi grupo de amigos es bastante diverso y fue por distintos lugares y somos muy diferentes, pero lo único que nos unió o el denominador común que siempre encontramos fue que no había que quedarnos en casa, que las cosas no se solucionaban sentados en un sillón, sino que se solucionaban saliendo a la calle, saliendo a escuchar a nuestros vecinos, por más que sea un pueblito muy chiquito, como después nos pasó en la universidad cada uno de nosotros, saliendo a escuchar a nuestros compañeros de cursada, a nuestros compañeros de trabajo. Creo que eso es lo más importante a destacar, más allá de las diferencias. Hace 2 días, hablé con un dirigente radical de medio sobre la presencia de dirigentes originalmente radicales en la coalición de Milei. Gobernadores que están cerca de Milei, el gobernador de Mendoza, el gobernador de Corrientes, el gobernador de Chaco, que incluso ahora quiere sacar las PASO para de alguna manera alinearse con lo que quiere el gobierno nacional. La senadora de tu provincia, Carol Lozada, que trabaja con el gobierno, tiene un diálogo muy fluido. ¿Qué sentís cuando ves radicales que están cooperando activamente, que tienen una agenda común de temas con el gobierno nacional? Yo creo que cada uno, sabe a qué intereses responde. En nuestro caso y en mi caso puntualmente y el de mis compañeros, tenemos ideas muy claras y sabemos que esas ideas hoy se contraponen casi en su mayoría al programa de gobierno que en este caso el presidente está tratando de implantar desde hace tiempo, desde que asumió, te diría. No voy a hacer, creo, ninguna lectura moral respecto a lo que otros representantes o líderes políticos puedan llegar a haber hecho con su carrera, con sus principios, con sus valores, pero sí de nuestra parte y de mi parte, hoy como representante estudiantil, para nosotros es muy errado que la gente te elija por algo, por un sello, y terminar traicionando después al electorado, no solo a un partido o a compañeros, sino al electorado, porque a uno lo eligen también por llevar la remera de un color, lo eligen por
representar ciertas ideas, por defender ciertas banderas, por ciertos líderes que lo anteceden a uno. Digo, y después que aparezca casi como un efecto sorpresa, que bueno, que nada de eso tenía sentido y que en realidad están muchos de ellos votando en contra de lo que realmente piensan o votando en contra de lo que un partido entero y la sociedad toda les está pidiendo que no lo hagan. Caso es el caso de las universidades, claramente, que a nosotros es lo que más nos interpela, pues somos militantes universitarios también, muchos diputados, y ahí creo que tiene que ver con todos los sectores, no solo el radicalismo, pasó con el peronismo también, pasa con los diputados provinciales, pasa con el PRO sin dudas, que bueno, muchos de ellos egresados de la universidad pública teniendo posturas contrarias a lo que la ley de financiamiento, por ejemplo, en diputados proponía, ¿no? Es como el desconocimiento de su propia historia en algún punto. Me llamó mucho la atención cuando hicimos esa entrevista en la radio, Tomás, tu posición respecto justamente del conflicto presupuestario, de los conflictos en general en la universidad. ¿Qué visión tenés de la forma, de la metodología tradicional que ha tenido el movimiento estudiantil, también los gremios docentes, para protestar por reclamos que son totalmente genuinos? Por supuesto, nadie puede discutir que hay un problema muy serio presupuestario en general, la educación en particular en la universidad pública, que los salarios docentes son, y no docentes también, no son adecuados. Sin duda. ¿Qué opinás de estos métodos? ¿Por qué nos sirvieron? ¿Qué otra cosa se puede hacer? ¿Cómo hacer para que la sociedad quede de alguna manera involucrada en ese debate? Yo creo que hay métodos que son históricos y que por más que pase el tiempo, por más que la coyuntura cambie, deben sostenerse porque son los que históricamente dieron resultado, los que históricamente permitieron lograr conquistas muy grandes, sobre todo en el movimiento universitario, si vamos a nuestro caso. Pero sí lo que nosotros por ahí nos diferenciaba en aquella nota que hicimos era que proponíamos también sumarle a esos métodos algo nuevo, algo de creatividad, algo de innovador, es decir, poder plantear, por ejemplo, que fue lo que estuvimos haciendo estas últimas semanas, cada vez que había una jornada de paro docente o cada vez que también el gremio no docente adhería, poder hacer actividades, poder plantear jornadas de defensa de la educación pública en las calles, en nuestro caso en las calles de Rosario, poder plantear movidas que tengan que ver con involucrar a la sociedad toda en lo que la universidad hace, porque para nosotros es muy importante que la sociedad sea la que acompañe el reclamo universitario. Cuando hablamos del conflicto universitario, no estamos hablando de algo corporativo o que la discusión termina en lo salarial, para nada. Para mí es muy erróneo pensar eso. Por eso para nosotros era importante el acompañamiento de la sociedad y fue lo que hizo la diferencia desde el primer momento. La primera marcha universitaria del 2024 en abril, ahora se van a cumplir ya 2 años, el 23 de abril, fue lo que fue, con más de 2 millones de personas en la calle, porque la sociedad salió a bancar a las universidades, porque la sociedad salió a bancar a los docentes, a los trabajadores de la universidad y a los estudiantes. No éramos solo la universidad en las calles, era la sociedad argentina apostando por nuestra institución insignia, por la institución que da orgullo a nuestra patria, que es la Universidad Nacional, gratuita y restricta, laica, y bueno, y de calidad, sin dudas. Por eso estas actividades que nosotros llevamos adelante cada vez que hay jornada de paro son para ser parte de la sociedad del reclamo universitario. Porque al fin y al cabo, y esto hay que decirlo, la gratuidad de nuestra enseñanza está sostenida por el pueblo argentino. Y hasta incluso está sostenida por gente que no va a pisar nunca la universidad o que no puede mandar a sus hijos a la universidad. Pero aún así lo hace, lo banca, pagando todos los días sus impuestos y asegurando de que gente con un poco más de privilegio, como podemos ser quienes estamos de este lado de la cámara, podamos tener acceso a un título de grado. Tengo un ping-pong, nos quedan unos minutos. Dame una respuesta corta de nombres que yo te voy a proponer. Dale. Raúl Alfonsín. Líder, referente. Sí, para mí sí. Maxi Puyaro. Gobernador. ¿Te sentís representado por la forma que tiene Maxi de hacer política? ¿Lo ves proyectándose un liderazgo nacional? Yo creo que hoy es uno de los de los líderes que tiene la oportunidad de generar una alternativa que no es ni la hostilidad del gobierno nacional,
ni también la hostilidad de la gran vereda de la oposición. Creo que hay que generar, como lo han hecho muchos referentes y muchos líderes a lo largo de la historia, muchos salidos de Santa Fe también, recuerdo a Wiener, bueno, recuerdo a Lifshitz, incluso siendo de otro sector, ¿no? Pero creo que tiene ese desafío, Maxi, de ver si juntándonos los que pensamos un poco parecido y estamos en esa gran tercera vía, de poder proponer algo superador a la famosa grieta. Javier Milei. Eh, Te diría irresponsable, sobre todo por esto último, el que está sucediendo. La justicia le dijo que tiene que fallar a favor de las universidades, que tiene que implementar la ley de financiamiento universitario. No le bastó con que se lo diga el Poder Legislativo una vez que vetó la ley. Dimos vuelta al veto de la ley, diputados le volvió a decir que tenía que implementarla, senadores le volvió a decir por segunda vez que tenía que implementarla. Ya todo el legislativo se lo dijo, se lo está diciendo ahora el judicial, tiene que hacerlo. No puede seguir siendo un presidente que vaya en contra del derecho. Cristina Fernández de Kirchner. Líder también, de mayorías, diría. Tomás, me queda un ratitín. Quería una última opinión tuya, pensando hacia adelante. ¿Cómo te imaginás el 2027? ¿A quién te gustaría que el radicalismo lleve de candidato a presidente? Si es que va a llevar un candidato. ¿Pensás que es mejor construir una coalición con otras fuerzas afines? ¿Cuál es tu visión al respecto? Yo creo que para el 27, más allá de las cuestiones partidarias, me parece que lo que tiene que suceder es que, esto que hablábamos recién hace momentos, que nos podamos encontrar los que no sabemos muy bien dónde posicionarlos, que nos podamos encontrar aquellos que estamos en contra con la hostilidad que hoy el gobierno nacional, con la hostilidad con la que está remetiendo hoy el gobierno nacional a causas muy nobles como lo es sin duda la universidad, pero también hoy la ley de glaciares es un tema, la nueva ley de salud mental que a nosotros sin duda nos pone bastante los pelos de punta porque vemos un retroceso tremendo en las modificaciones que se le quieren hacer, un montón de causas nobles con las que el gobierno nacional está yendo en contra y que sin duda que nosotros no compartimos, pero tampoco compartimos a quienes están del otro lado y vienen a proponer más de lo mismo, con caras que ya conocemos, con métodos que ya fallaron. Entonces creemos que por ahí la alternativa puede llegar a ser generar un gran frente, ¿por qué no?, entre aquellos que queremos algo superador a esta grieta que nos agobia todo el tiempo entre que si no somos una cosa somos la otra y si no somos la otra somos cómplices de esto. Me parece que hay una tercera alternativa que todavía no se está generando o tal vez se está gestando, yo no lo sé, que puede hacer que generar una gran representación en aquellos que hoy no nos vemos representados por nadie. ¿Y a quién votarías si tuvieras que elegir un candidato? No sé, espero que sea alguien nuevo. Espero que esta nota, después que salga, haya alguien en que yo diga, che, me hubiera gustado responder este tipo o esta tipa. Pero hoy sí te digo que no votaría a quienes están sin duda en el gobierno nacional, sin duda. Tomás Bossi, señores, ustedes lo ven, tiene una remera rosa, en parte porque es el Messi de la política, ¿eh? Como Messi que juega en el Inter. Gracias, Tomás, por venir. Un placer tener con vos y mucha suerte. Muchas gracias, Sergio. Gracias. Ya volvemos después de esta muy breve pausa con el último bloque del Tornillo. No se vayan. Al mundo le falta un tornillo, que venga un mecánico. Tercer bloque aquí en el Tornillo, luego de la entrevista que hicimos con Tomás Bossi. Ustedes habrán advertido que bueno, es un chico obviamente muy especial, con una vocación política que nos recuerda un poco a los viejos dirigentes estudiantiles que la Argentina tuvo históricamente, ¿no? Este es un país donde las universidades fueron tradicionalmente una especie de, magma del cual surgieron grandes dirigentes. Recuerden el caso de la reforma universitaria en Córdoba en el año 1918, recuerden toda la generación incluso de dirigentes socialistas a comienzos del siglo pasado, también muchos radicales que venían de las aulas universitarias y se proyectaron a la política nacional. Es cierto que esto se masificó mucho con la llegada de la clase media a la universidad pública, cosa que fue gradual, en goteo, pero
La década del 60 fue tal vez la irrupción en un momento de muy buena calidad de la educación superior en la Argentina. También tuvimos militancia en las escuelas secundarias, ¿no? Tradicional, como también formación de dirigentes, con lo cual hay como una tradición muy interesante que nos permite de alguna manera trazar algunas continuidades y algunas diferencias, ¿no? Porque ustedes han notado que Tomás tiene una visión bastante autocrítica de ciertos comportamientos que él en parte reivindica y al mismo tiempo critica de los paros, las asambleas, las movilizaciones en sí mismas, teniendo en cuenta que hay una demanda de la sociedad que creo, bueno, no es satisfecha por esa clase de protestas, ¿no? Uno entiende que tal vez un sindicato no tiene muchas más opciones que criticar haciendo un paro o a veces un piquete, aunque uno rechaza esa forma que es muy autoritaria, pero que universitarios, que son sofisticados intelectualmente, que son educados por el dinero de los contribuyentes, repliquen esas formas, es como que uno espera más, ¿no? Uno espera una contribución más relevante al debate, que fue lo que ocurrió justamente en el contexto de la discusión en el Parlamento el año pasado del financiamiento de las universidades, cosa que está todavía en la agenda porque el Gobierno Nacional ha incumplido el esquema de financiamiento decidido por el Congreso, vetado por el Ejecutivo. Ese veto fue rechazado y, sin embargo, sigue habiendo allí, lamentablemente, un desfinanciamiento de la educación superior. Bueno, frente a eso, la pregunta es cómo protestar. Y creo que la visión moderna e innovadora de Tomás es uno de los elementos que, en mi opinión, más vale la pena resaltar, junto con su vocación, junto con esta idea de que, bueno, la política requiere la construcción de equipos, que no es algo que uno haga solo. No lo discutimos en Cámara, pero es interesante. Él es copresidente del Centro de Estudiantes. Entonces, yo me preguntaba, ¿pero cómo copresidente? Sí, somos dos meses. Porque es tanto el laburo que, como tenemos que estudiar, hay muchos estudiantes que laburan también, decidimos tener dos figuras para que puedan alternarse y complementarse en el ejercicio de las funciones gremiales. Bueno, ustedes saben cómo funciona la política, donde hay internas permanentemente, y hablar entre presidente y vice, hay internas, digamos, casi innatamente, y encima Tomás Bossi es radical, que es el partido de las internas. Y sin embargo, fíjense lo que es la nueva cultura política de estos chicos que pueden compartir el poder y complementarse en el ejercicio del poder. Si algo de eso llega a efectivamente influir en los comportamientos de los políticos más grandes, estaremos en otro país. Por eso nos pareció tan interesante la figura de Tomás Bossi. Espero que hayan disfrutado la entrevista tanto como la disfrutamos nosotros. Tomás se refirió, a raíz de una pregunta que le hicimos, al 2027 y hablaba de la construcción de una oferta. Y en rigor, ustedes saben que el debate en torno al proceso electoral del año que viene se ha adelantado muchísimo. Hasta hace pocas semanas, profesionalmente, uno hablaba con distintos actores, algunos que en privado decían, bueno, por ahí yo juego, no estoy seguro, estamos viendo, vamos a ver. Claro, decían, después del Mundial vemos. Agosto, porque es un año justo antes de las PASO, si no, esto es una maratón en el que pica primero no llega, hay que ser prudente, hay que tener paciencia, y sin embargo ahora está todo el mundo hablando de las candidaturas, algunas desopilantes o sin ningún tipo de encarnadura, o incluso de gente que supone que luego de un outsider como Milei va a venir otro outsider, porque la bronca de la sociedad se va a mantener en contra de quien gobierna, no importa si es o no un representante del viejo orden partidario. Otros, por supuesto, están buscando una especie de reconfiguración de la política argentina, en los lineamientos de la política brasileña, como ocurrió en el acuerdo entre Lula y Fernando Henrique Cardoso, que unió a todo el espectro político brasileño tradicional en contra de Bolsonaro. Y por eso Lula logró evitar la reelección de Bolsonaro en segunda vuelta y por un margen muy acotado, ¿no? Entonces, hay ya un debate preelectoral muy definido, muy lanzado,
Y claro, pensando otra vez en la cuestión de la economía, la inflación, en las otras variables que están influyendo, la inseguridad, la preocupación por la corrupción del gobierno de Milei, aparecen algunos escenarios que vale la pena compartir con ustedes. Primero, hay que entender cuál va a ser el nivel de fragmentación de la oferta partidaria. Vamos a tener una elección muy fragmentada como fue el 2003, ¿se acuerdan? Donde había 5 candidatos que sacaron entre el 15 y el 24% de los votos. ¿O vamos a ir a una fragmentación acotada? 2 fuerzas, a lo sumo 3 fuerzas compitiendo. Esa es la primera pregunta que hoy, por supuesto, no podemos contestar. Uno sabe que hay esfuerzos en el peronismo y en otras fuerzas de construir algún tipo de coordinación para justamente evitar la mega fragmentación, en la hipótesis de que cuanto más fragmentada está la oposición, más fácil se le puede hacer a Milei ganar en primera vuelta. De hecho, algunos piensan que si no se coordina la oposición puede ocurrir lo que pasó en 2007, cuando había 2 candidatos importantes, Lilita Carrió y Roberto Lavagna, se dividió en el voto anti-K y por eso ganó Cristina en primera vuelta. O mucho más lo que ocurrió en, ¿se acuerdan?, el 2011, cuando hubo muchos candidatos opositores, ninguno superó el 20% de los votos, el más votado fue Hermes Wiener, ¿se acuerdan?, el ex gobernador de la provincia de Santa Fe, y Cristina sacó el 55% de los votos. Entonces, ahí la fragmentación es una variable realmente crítica. Algunos creen que limitando mucho la fragmentación pueden replicar el escenario del 2015, que se lo recuerdo. Había un oficialismo desgastado, pero con un candidato competitivo, como Daniel Scioli, y enfrente estaban Mauricio Macri en la coalición con Lilita Carrió, el radicalismo, Cambiemos, y Sergio Massa. Sergio Massa, curiosamente, y esto es importante, le restaba votos a ambos candidatos. Tenía un sector del voto peronista enojado con el kirchnerismo y tenía un sector de voto moderado, exradicales, etcétera, que eventualmente votaron contentos en segunda vuelta por Macri. El voto de Massa se dividió en la segunda vuelta casi 60-40 a favor de Macri, por eso Macri ganó por apenas 2 puntos. Entonces, algunos creen que si se limita mucho la fragmentación se puede replicar ese escenario. Ahora, ustedes saben que hace poquito, hace una semana, hemos tenido una elección crítica que todo el mundo miró con enorme interés en Hungría. Fue la primera vez, me parece a mí, que los argentinos nos interesamos por una elección en un país del centro-este de Europa. La verdad que no fuimos la excepción, todo el mundo la miró, fundamentalmente los europeos y los norteamericanos, porque el primer ministro saliente, a partir del resultado, que se llama Víktor Orbán, era una figura muy allegada al presidente Trump, era una figura muy allegada a Putin, curiosamente, era el defensor de Putin en la Unión Europea, y era también un aliado de Milei. Curiosamente, porque la verdad uno no identifica muchos puntos en común entre el nacionalismo extremo, aislacionista de Orbán y la postura de Milei, que supuestamente es libertario. Pero efectivamente se llevaban bien. De hecho, el presidente Milei estuvo hace poquito, por pocas horas en Hungría, y se abrazó con Orbán. Bueno, resulta que ganó un candidato opositor, Peter Magyar, que fue ministro de Orbán. Es decir, allí la clave en el éxito de la oposición en Hungría es que la distancia ideológica entre los 2 principales competidores era muy chica. Es decir, una variable es la fragmentación, la otra variable a tener en cuenta es justamente la distancia ideológica entre los principales candidatos. ¿Qué ocurrió en la Argentina, por ejemplo, en la segunda vuelta del año 2015? La verdad que entre Mauricio Macri y Daniel Scioli, bueno, no había muchas diferencias ideológicas, porque es cierto que Scioli estuvo con Cristina, pero ahora está con Milei. Es decir, Scioli nunca fue una figura ideológica, era el monumento al pragmatismo, ¿verdad? Había sido funcionario de Menem.
llega a la política de la mano del menemismo, igual que Mauricio Macri, con lo cual había una matriz común, es decir, no había grandes diferencias. De hecho, el presidente Milei se abrazó con Orbán durante su visita en un evento del CIPA, que es esta coalición conservadora de origen de Estados Unidos que impulsó al presidente Trump tanto en su primera presidencia como en la segunda. ¿Por qué es relevante esto? Porque recuerden ustedes que el que le gana a Víctor Orbán la elección es un exministro de su gobierno. La distancia ideológica entre los dos principales competidores es la otra variable crucial para entender la dinámica de la elección del año que viene. Fragmentación de la oferta política, distancia ideológica entre los principales competidores. Estas son las dos claves para entender lo que va a pasar en el 2027. Recuerden ustedes que el riesgo de fragmentación no involucra solamente a la oposición, porque aquí hay también especulación respecto de qué puede pasar con la coalición que llevó al propio presidente Milei al poder en el año 2023 y que el año pasado volvió a ratificarle el apoyo con una elección de mitad de mandato en la cual obtuvo, recordemos, casi 40% más de votos de lo que obtuvo en la primera vuelta de 2023. De 30 a 42, 12 puntos de diferencia. Esa diferencia es central. En la medida en que el presidente Milei logre sostener, consolidar ese núcleo, bueno, se convertiría en un candidato muy competitivo de cara a los comicios del año próximo. ¿Cuál es ahí el interrogante? Punto número 1, ¿qué va a pasar con Victoria Villarroel? Algunos creen que ella, impulsada por un conjunto de dirigentes de distinto origen, algunos peronistas, otros dirigentes provinciales, algunos que la acompañan a ella desde siempre, bueno, la están alentando para que se presente a una eventual candidatura presidencial, lo cual, por supuesto, es un esfuerzo económico relevante, hay que tener un prerequisito en materia de apoyos, pero efectivamente es una persona que está relativamente bien en la opinión pública y es dueña, entre comillas, de un porcentaje de un voto, digamos, más de derecha nacionalista que el presidente Milei. Ella puede aspirar, cuando uno analiza algunos sondeos que están circulando, a un porcentaje acotado, 6, 7, 8%. No parece suficiente como para aspirar a una segunda vuelta. Pero ¿cuál es la clave acá? Impedir que el presidente Milei sí gane justamente en el primer turno electoral, dividiendo esa coalición. Y algo parecido ocurre en las especulaciones en torno a un renovado PRO. Justamente esta semana hubo una cena de la Fundación Pensar, que es el think tank del PRO. Claro, no es el PRO de hace 10, 12 años, donde con la perspectiva de llegar a presidencia Macri había convocado o había logrado el apoyo de un montón de dirigentes que hoy algunos están en el gobierno, otros están decepcionados, pero sigue siendo una fuerza muy instalada en la opinión pública, sigue siendo visto el PRO como un partido con cuadros técnicos, con equipos de gestión, sigue gobernando distritos claves como la ciudad de Buenos Aires, Nacho Torres en Chubut, obviamente Rogelio Frigerio en Entre Ríos, sigue siendo el PRO un partido muy, muy importante. Porque esto hay que tenerlo en cuenta. ¿Qué pasa si Mauricio Macri u otro dirigente del PRO tiene la capacidad de presentarse en las elecciones del año que viene con chances también de aspirar a una eventual segunda vuelta? Les comentaba hace un ratito el escenario de fragmentación del año 2003. No solamente puede fragmentarse el peronismo, puede fragmentarse también la oferta de centro-derecha o del centro a la derecha. Y de ese modo, claro, modificar el espectro de la oferta para los votantes. Así que estos dos elementos, la
fragmentación de la oferta y la distancia ideológica entre los principales referentes van a ser los elementos fundamentales para entender el proceso electoral del año que viene. Hay nombres de todo tipo. Algunos de la política, de fuera de la política, algunos que viven en Argentina, otros que viven fuera de la Argentina, exfuncionarios, economía, de todo. Lo importante no son las personas, lo importante son los procesos políticos y las condiciones político-institucionales, la opinión pública, la demanda de la sociedad, porque la demanda siempre influye en el tipo de oferta política. Es la demanda la que crea los liderazgos políticos. Eso pasó en el 2003, pasó en el 83, pasó en el 89. Es la sociedad la que demanda y la política la que responde. Si no nos equivocamos, fragmentación y distancia ideológica van a ser las dos variables fundamentales. Vamos ahora al momento más esperado por este programa, como ustedes saben, los premios El Tornillo. Tornillo Negro. Mi amigo Omar Lavieri me enseñó que en la justicia en la Argentina hay que mirar las familias, que hay algo que se llama familia judicial, que hay lazos muy fuertes en todos los fueros, que hay que mirar los entramados, padres, hijos, entenados. Y efectivamente esta semana hemos visto algo que nos llamó la atención. La familia Maíque fue protagonista de las noticias judiciales. Por un lado, el ministro que designa a su hermano jefe de asesores, el padre de los hermanos Maíques que se presenta en el Senado, cumplió 75 años y busca, el juez penal, busca una nueva designación. Claro, el nepotismo no es nuevo en la Argentina, nos gobiernan los hermanos Milei, ¿verdad? Es algo muy tradicional, hemos tenido pingüino, pingüina. Cuando no había esa clase de relación, había gente que pensaba que los hijos, los nietos podían sucederlos en el poder, las parejas, los amigos, es típico de la política argentina, pero la verdad no nos parece adecuado. Ojalá hubiese un sistema meritocrático por el cual uno puede ver que las designaciones tienen otra lógica. Por eso el tornillo negro para la familia Maíquez. Vamos a darle el tornillo plateado en esta oportunidad al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires porque bajó los impuestos. Y esto siempre es una gran noticia para los contribuyentes. En este caso, los favorecidos son los que pagan ingresos brutos. Claro, los profesionales en esta ciudad estamos exentos de pagar ingresos brutos, pero había muchas profesiones que sí tenían que pagarlo. Plomeros, peluqueros, carpinteros. Y la verdad que era injusto, es cierto, no fueron a la universidad, pero ¿por qué ellos iban a pagar este impuesto que es tan distorsivo, que es tan negativo, mientras que los profesionales no pagábamos? Así que una muy buena noticia, la baja de impuestos. La Argentina tiene todavía una carga fiscal extremadamente alta, tiene muchos impuestos distorsivos. Los especialistas aseguran que el impuesto a los ingresos brutos es el peor de todos. Así que ojalá que otros distritos copien a la Ciudad de Buenos Aires y bajen o eliminen definitivamente el impuesto a los ingresos brutos. Y finalmente, el tornillo blanco. Hemos visto esta semana una pelea bastante insólita entre dos norteamericanos, los dos muy importantes, el presidente Trump y el Papa León XIV. Nos parece, la verdad, que es una pena que se peleen, que hay muchas cosas para discutir, que la guerra es un tema controversial, pero primero hay que mantener respeto por los líderes, hay que mantener canales de diálogo, no agredir y sobre todo intentar dar un ejemplo, porque son demasiado importantes para que se peleen de esa forma y generar probablemente mayor divisiones en un mundo que ya está lamentablemente bastante dividido. Y con esto damos por terminado este programa especial. Sin Luis, que no nos pudo acompañar, la próxima edición ya vamos a estar el equipo completo. Gracias, que tengan una muy buena semana. Esto ha sido El Tornillo, aquí por el canal de la ciudad. Al mundo le falta un tornillo, que venga un mecánico.